guztiei, ongi etorriak. Buenos días a todos y a todas. Gracias por venir. Y aparte de gracias, bueno, pues yo creo que habéis hecho muy bien porque va a ser muy interesante. Así que nada, que disfrutéis un montón. Voy a hacer una muy breve introducción porque luego pues va a haber quien presente a todos los participantes. Pero sí que quería dar una especie, bueno, pues eso, de bienvenida y de escueta presentación en nombre de la asociación, que al final del todo se presentará y se hablará un poco de la que hoy en día ya sí está legalmente constituida esta nueva asociación. Esta asociación representa una aventura que queremos y creemos que va a ser divertida para aquellos y aquellas a los que al menos nos gusta la arqueología, la historia, el desarrollo de nuestra zona, porque es eso, ¿no?, el fundamento de esta asociación. Y es una aventura porque mira mucho al pasado. Del pasado parece que sabemos mucho y luego nos damos cuenta que quizás no sabíamos tanto, ¿no? Nos depara sorpresas el pasado, que las disfrutamos en el presente y, bueno, pues nos habla también un poco de futuro en ese sentido, ¿no? Porque bueno, pues ahí está, ¿no? Entre estos tres tiempos anda el juego. Todo esto se puede hacer, podemos estar aquí hoy hablando porque hay gente que se ha preocupado de generar material, de trabajar en este tema y hacerlo muy bien, con mucha dedicación, y es una enorme suerte. Son personas que hoy van a estar aquí y también algunas personas, bueno, que ya no pueden estar. Y hay que nombrarlas porque son muy importantes para lo que son los fundamentos de la asociación. Por un lado, Alicia Canto, Juan Cruz de Aveaga, como no, cronista de Sangüesa, Rocaforte de Sangüesa, y Alberto Cañada. Y hoy con nosotros van a estar Roldán Jimeno, Charly Martínez Álava y David Chumaruri. Tres personas que conocen muy bien nuestra comarca, en concreto Sangüesa y Rocaforte. Las tres personas nos van a dar una breve charla y a posteriori participarán con todos en una mesa redonda. No ha podido ser redonda, estamos un montón de gente, lo cual, bueno, pues nos pone muy contentos y contentas. Y bueno, pues ese rato de participación y de debate o de aportación estará moderado por Juancho Aguirre Mauleón, de la Sociedad de Ciencias Aranzadi Elkartea. Yo ya termino, no sin antes presentar a dos personas muy importantes también, puesto que representan a toda la ciudadanía de este municipio nuestro, alcaldesa de Rocaforte y alcalde de Sangüesa, que ya podéis subir, yo creo que en el orden en el que os he nombrado, así que, pues nada, muchísimas gracias y nada, pues que disfrutemos. Es que ricasco. Buenos días a todos. Es una satisfacción como alcaldesa presidenta del Concejo de Rocaforte dar la bienvenida a todos los presentes, asistentes, como las personas que me acompañan en la mesa, para conversar sobre la historia y patrimonio de Rocaforte. Que la historia de un pueblo tan pequeño pueda despertar interés es prueba de la importancia que tuvo Rocaforte en siglos pasados y que hoy podemos conocer por la huella en el tiempo, en la cultura que nos ha dejado. Lo que hicieron, aprendieron y crearon nuestros antepasados, y ahora es parte fundamental de lo que hoy somos. Y hoy lo podemos conocer gracias a la Asociación Vascunsa Elkartea, que se ha brindado desinteresadamente a la organización de este evento y a la divulgación de la historia de Rocaforte. Gracias. Buenos días. Como alcalde de Sangüesa es un honor acompañar hoy a la presidenta del Concejo de Rocaforte, a las personas asistentes y a quienes han hecho posible este encuentro en torno a la historia y al patrimonio. Sangüesa y Rocaforte, Rocaforte y Sangüesa,
comparten una memoria común que forma parte de la identidad de nuestra tierra. Lo que hoy somos se entiende también gracias a lo que aquí se vivió, las decisiones, las obras, las tradiciones de quienes nos precedieron. Esta huella que dejó Rocaforte enriquece a toda la merindad y a toda Navarra. Quiero agradecer especialmente la labor de los organizadores cuyo esfuerzo y compromiso hacen posible que este legado se conserve, se estudie y se divulgue, acercando el pasado a las nuevas generaciones. Estoy convencido de que con iniciativas como esta fortaleceremos los lazos entre nuestros pueblos y reforzaremos la conciencia del valor de nuestra historia compartida. Disfrutemos de la jornada. Muchas gracias. Bueno, buenos días, Egunon, Guztioi. Bueno, ahora vamos a abrir el turno de los investigadores. Cada uno va a hablar 20 minutos y tenemos dos tipologías de investigadores. Por una parte, le tenemos a David Maruri, que lleva más de 25 años desde Sangosazarra, la asociación que hay en la comarca, impulsando junto con todo el equipo esa publicación, que si no me equivoco van a ser el 25 número dentro de poco, el 29, bueno, con las monografías 29. Y eso, desde luego, es uno de los máximos tesoros que tenemos aquí en la comarca de Sangüesa, porque lo que hay que hacer es constancia, con humildad y constancia, ir sacando esa revista año tras año. Es un esfuerzo de titanes y viene un poco de la identificación con el patrimonio y la propia historia del entorno, esa especie de pasión que hay por todo lo que nos rodea y que es muy importante que haya en todas las comarcas. Son muy autodidactas, han ido surgiendo de ahí y David Maruri es un representante de todo ese equipo. Por otra parte, le tenemos a Roldán Jimeno y a Carlos Martínez Álava. Ellos ya se han formado en el mundo académico, han hecho carrera universitaria, se han doctorado en diferentes universidades y han ido publicando artículos científicos de referencia, no solo a nivel de Navarra, sino fuera de Navarra. Y Roldán Jimeno pues, se especializó un poco en un principio en la historia medieval, en el origen del cristianismo en Navarra, pero ahora es investigador de la Universidad Pública de Navarra y está especializado en historia del derecho. Y luego, por otra parte, Charly Martínez Álava es el referente un poco en la arquitectura del románico, en las pinturas románicas, y ha publicado innumerables obras de referencia, divulgativas y artículos científicos, y está en estos momentos también estudiando las pinturas románicas que tenemos aquí en Rocaforte. Él también ha sido jefe de servicio de patrimonio del Gobierno de Navarra y en breve vendrá y se incorporará con nosotros. Yo os pido que os tengáis al tiempo, tenéis 20 minutos y luego al final haremos una pequeña mesa redonda. Vale, es que caso. Bueno, pues, Egunon, buenos días. Es un placer estar aquí. Yo, algunos lo sabéis muy bien, mis vínculos con Sangüesa son muy grandes, aparte de ser merindano, pero con Sangüesa, pues desde la niñez, por parte, en este caso, por mi padre, que estuvo viviendo en Sangüesa durante casi 3 años, en casa de la Puri Limón. Entonces, bueno, pues siempre yo, cualquier cosa que me venga de Sangüesa y por extensión de Rocaforte, pues es que no le puedo decir que no, ¿verdad? Entonces, bueno, pues como digo, un placer y sobre todo un placer también por lo que nos concita aquí. Bien, realmente tenemos 20 minutos, es poco tiempo para decir las cuestiones fundamentales, pero voy a ir a los aspectos nucleares, pensando más en las personas que estáis aquí, que quizás estos temas no los controléis tanto
como evidentemente muchos de los especialistas que también están aquí. Entonces, como soy el primero en hablar, voy a dar pues ese aspecto más introductorio y en ese sentido, pues, un poco, pues el porqué de este recorrido entre Vasconsa o Rocaforte a lo que sería Sangüesa. Ya se ha dicho que yo soy profesor de Historia del Derecho, entonces, bueno, pues también voy a hablar, como no podía ser menos, de fueros, en plural, de los dos fueros de Sangüesa. Pero, vamos a decir, tenemos como tres momentos distintos, ¿no? La Vasconsa de Sancho Garcés I, el fuero de Sancho Ramírez, el que hay una polémica importante en relación a la fecha, y el fuero de Alfonso el Batallador, ¿verdad? Bien, al final lo que nos habla son de unos, bueno, pues de unos proyectos que se llevaron, o sea, más que proyectos, inicialmente eran proyectos y luego ya felizmente acabaron en realidades poblacionales, ¿no? Bien, tenemos, y está en el origen de la asociación, luego se presentará la asociación, ¿verdad?, Vasconsa como punto de partida, ¿no? Este enclave en el que estamos, que las crónicas árabes denominan Vasconsa, que posteriormente se le denominará el Burgo Viejo de Sangüesa, se ha citado a la revista Zangotzarra, ¿verdad?, con un nombre pues muy bien traído, y luego, pues lógicamente, de aquí nacerá posteriormente, con el proyecto posterior, pues la Zangotza Berria o el Burgo Nuevo, ¿verdad?, de Sangüesa. Bien, Rocaforte o Vasconsa forma parte de lo que se le llama, también por las crónicas de la época, el Arba Pampilonensis, una zona, vamos a decirlo así, de lo que la historiografía también le ha llamado la Navarra primordial o la Navarra nuclear, esa Navarra que no llegó a estar durante mucho tiempo conquistada por los musulmanes y que, bueno, pues va a ser liderada en el periodo previo al que hoy vamos a hablar, largo y tendido, pues por la familia de los Arista, por Eneco o Íñigo Arista, y bueno, pues una familia que va a tener unas relaciones muy estrechas con los Banu Qasi del Valle del Ebro y que, bueno, pues en lo que es esta zona de lo que sería, en la época se le llama Valle de Aibar, pero el Valle de Aibar no es el actual Valle de Aibar, es una comarca infinitamente más amplia que se extiende, por supuesto, a esta zona, a Sangüesa e incluso a la Valdonsella, históricamente. Pues bien, aquí va a germinar una nueva dinastía que va a ser la dinastía que dé comienzo al reino de Pamplona, porque ahora no tenemos tiempo en estos 20 minutos, pero uno de los tópicos, de los mitos que tenemos todavía muy arraigados en Navarra es creer que el primer rey de Navarra, o mejor dicho, para ser más técnicamente precisos, tendríamos que hablar del primer rey de Pamplona, porque Navarra como tal, con este nombre, el Reino de Navarra, no surge hasta Sancho el Sabio, Sancho VI el Sabio, en el siglo XII, previamente es Reino de Pamplona. Pues, como digo, el primer rey de Pamplona no va a ser Íñigo Arista, va a ser Sancho Garcés I. Esto ya se descubrió en los años 60 del siglo XX, lo puso blanco sobre negro José María Lacarra. Lo que pasa es que estas novedades tardan en cuajar. Entonces, no es ninguna tontería que la patria chica de Sancho Garcés I sea Rocaforte, sea Vasconsa, porque aquí nace el primer rey de Pamplona. Bien, bueno, ya se nos hablará largo y tendido de cuándo aparece el topónimo Vasconsa en esa razzia emprendida por Abderramán III en el año 924, ¿verdad? Pero precisamente, y esto se ha subrayado muchas veces por la historiografía,
No era tanto una razón estratégica el arrasar, ¿no? Rocaforte, sino el simbolismo que tenía aquello, ¿no? El ir al corazón del lugar de donde provenía Sancho Garcés I, ¿verdad? El primer rey, ¿no? Entonces, bueno, pues el reivindicar esta Vasconsa también supone reivindicar algo muy hondo de los orígenes de la historia de Navarra, ¿no? Por supuesto, la ubicación del castillo de Rocaforte, ahora excavado felizmente por Josu Barragán, bueno, tiene una importancia estratégica importantísima, pues por el nudo de comunicaciones que supone este enclave privilegiado para el control de la frontera, pero bueno, realmente pues la arqueología es lo que tiene, ¿no? Tampoco nos ha dado luz sobre precisamente estos años, ¿no? Pero bueno, habrá que seguir igual buscando, ¿no? Ese silencio arqueológico del cerro, pero bueno, no, esas estructuras que podrían ser, pues, como digo, del siglo IX, del siglo X, en definitiva, de esta época de los Jimeno, o de la dinastía Jimena, pues no aparece, ¿no? Bueno, realmente una cuestión interesantísima pues es si esta Vasconsa, que antes bueno, pues no estaba muy bien identificada y que había sus dudas, ¿no? Y que Alicia Canto pues, la ha vinculado pues, con los vascones, bueno, pues denominación pues, que la conocemos bien a través de la numismática, ¿verdad? Bueno, pues yo creo que es acertada, ¿no? Yo creo que hacéis muy bien en Rocaforte reivindicando esta identidad de Vasconsa con Rocaforte, ¿no? Sancho Garcés I, Vasconsa, Rocaforte, nace aquí, supone un corte, como digo, con la estirpe de los Íñigos o de los Arista, supone el nacimiento del reino de Pamplona y simplemente una pincelada. Básicamente, Sancho Garcés I lo que hace es crear un reino muy pequeñito que ya estaba asentado de alguna manera, no lo crea de la nada, obviamente. La labor que habían hecho los Arista fue importante, ¿no? Pero básicamente lo duplica en tamaño, extendiéndolo más allá de Monjardín, extendiéndolo hacia la tierra najerense, hacia el corazón de la Rioja actual, ¿no? Y esa extensión, a pesar de todas las campañas importantísimas que los musulmanes van a lanzar luego contra el corazón del reino de Pamplona durante este reinado, importantísimas las campañas del año 920, del 24, como la que pues, llega hasta aquí, y que se extenderá a lo largo del siglo X, pero realmente esas campañas no van a hacer ni decrecer el reino ni van ni lo van a menguar, ¿no? En definitiva. Con lo cual, Sancho Garcés I, su figura todavía cobra más importancia porque logra consolidar su creación, vamos a decirlo así, regnícola, y es la base sobre la que luego, con el paso de los siglos, pues se irá configurando el reino de Pamplona primero y luego el de Navarra, ¿no? Bien, y ya, de ahí cómo pasamos a lo que sería, pues, Sangüesa la Nueva, ¿no? Bueno, aquí el marco es un marco ya distinto, el renacer urbano que se da en toda Europa y que aquí tiene en Navarra una fuerza, en Navarra y en Aragón, una fuerza inusitada por el Camino de Santiago, son dos fenómenos que van dados de la mano, Entonces, pues Sangüesa, por razones obvias, va a ser un lugar pues, muy interesante. En este marco,
se puede decir que el caso de Sangüesa es un caso único. Hablo de Sangüesa en genérico, englobando Rocaforte. ¿Por qué? Porque es una fundación en dos tiempos. Tenemos Sangüesa la Vieja, donde estamos ahora, que va a recibir un fuero de Sancho Ramírez, ¿no? Claro, aquí la orografía da de sí lo que da, luego se va a quedar pequeño y es cuando ya con Alfonso el Batallador se crea lógicamente la Sangüesa actual, ¿no? La Sangüesa la nueva. Bueno, hay un aspecto muy interesante, no quiero entrar con este auditorio en temas técnico-jurídicos, pero si uno se acerca a leer pues, sobre el primer fuero de Sangüesa de Sancho Ramírez, se va a encontrar que hay una disparidad de fechas grande. En algunos sitios leerá 1076, en el otro 1094. Bueno, realmente esto es algo que pasa con muchos fueros y que luego, en este caso, además es difícil por la falta del texto original, ¿no? En cualquier caso, hay una profesora, Ana María Barrero, la máxima especialista en fueros medievales en España, que bueno, acometió un estudio bastante solvente, creo yo, sobre este particular y bueno, sí que a través de una mirada comparada con otros fueros y del reinado de Sancho Ramírez, pues considero que la fecha estaba entre 1076 y 1194, pero más apuntando hacia 1076, ¿no? Por razones que ahora no tengo tiempo de explicar. En cualquier caso, es curioso porque es la fecha que Vicente Villabriga, un historiador de Sangüesa bueno, ya de hace bastantes décadas, pues apuntó y apuntó bien. Yo, cuando casé pues ambas teorías, dije yo, mira, este hombre qué olfato más fino tuvo. Bien, este fuero otorgado por Sancho Ramírez al Burgo Viejo de Sangüesa realmente es un texto que bueno, pues realmente es interesante porque extiende el fuero de Jaca, pero claro, lo que pasa cuando un rey extiende un fuero matriz, en nuestro caso el de Jaca, es que o lo extiende en su totalidad o luego o se cogen unos aspectos del fuero matriz y otros no. Esto luego lo veremos con más claridad en el de Alfonso el Batallador, porque es el documento que lo conocemos bien, ¿no? Pero básicamente ese fuero que se extiende aquí, a Rocaforte, para entendernos, pues sabemos algunos de los aspectos que tenían, ¿no? Sus normas se dirigían a fijar los términos de la villa, garantizar el libre aprovechamiento de pastos y bosques, reconocer el derecho a la libre adquisición de las tierras, pero sobre todo el aspecto más distintivo de este fuero es que quiere crear una comunidad mercantil con la exención del pago de la lecta, que es un impuesto sobre la venta de mercancías, ¿no? Claro, hay que imaginarnos Rocaforte como centro mercantil, Pues no sé dónde habéis dejado el coche, pero subir hasta aquí pues tiene lo suyo, ¿no? Entonces, claro, pues esto era un fracaso anunciado, Entonces, pues unos años después, Alfonso el Batallador, pues, ¿qué os voy a decir? Después de todos los fastos que organizasteis en Sangüesa hace 3 años, pues va a otorgar un nuevo fuero que, en este caso sí, el texto lo conocemos muy bien, y que bueno, pues que es un texto fundamental, ¿no? Realmente, para asegurar
el éxito de la fundación lo que hace el rey es darle una continuidad jurídica a la fórmula inicial, es decir, pues el mismo fuero extendido a Rocaforte lo extiende a Sangüesa, pues aumentando o incluyendo pues una serie de nuevos preceptos, ¿no? Esto lo hace con el fin de atraer a nuevos habitantes, de dar a esos habitantes, a esa nueva comunidad, un único estatuto legal, creando una única y próspera villa que además pues aglutina también a Rocaforte, ¿no? Y hoy día Rocaforte es concejo de Sangüesa, si queréis, desde una perspectiva y unos parámetros jurídico-administrativos que, bueno, evidentemente nada tienen que ver con la Edad Media, pero que de alguna manera su origen está allá, ¿no? Bien, claro, ya para ese texto de 1122 se han metido tantas innovaciones, tantos, vamos a decir, preceptos distintos a los que sería el fuero de Jaca, del que asume su texto como si fuese una plantilla, para entendernos, que incluso ya se diferencia bastante de ese texto. Incluso, bueno, algunos han dicho, llegaron a decir, a ver si no sería del fuero de Pamplona más la matriz que del fuero de Jaca. Bueno, lo cierto es que es un texto, como digo, que siendo de la familia jacetana no es una mera copia, ¿no? Va a seguir también pues, preceptos que van a tener otros fueros del momento, y además va a crear su propia, vamos a decir, su propia familia o microfamilia, ¿no? Porque el texto de Sangüesa se va a extender a una localidad, a la localidad aragonesa de Asín, en 1132, 10 años después. Bueno, va a ser una familia casi diríamos monoparental, ¿no? Diríamos hoy día. Pero bueno, familia, al fin y al cabo, ¿no? Bien, el fuero de Sangüesa es un fuero interesantísimo, pero realmente una auténtica joya para los historiadores del derecho, para ver, observarlo dentro del proceso de formación del derecho jacetano, que es uno de los derechos pues, más importantes, lógicamente, en los fueros municipales, ¿no? Ese análisis de las concordancias nos permite reconstruir cómo se ha formado el derecho jacetano en diferentes fases y cómo el fuero de Sangüesa, pues, tanto en su versión de entre 1076 y 1094 y en su versión, sobre todo, de Alfonso el Batallador, pues tiene esa singularidad, ¿no? Bueno, en definitiva, y ya llego al final, ¿no? Yo creo que desde una perspectiva histórico-jurídica, que es la mía, la historia de Sangüesa, pues, refleja o es un pequeño laboratorio, podríamos decirlo así, o un ejemplo magnífico de lo que sería la propia evolución del reino de Pamplona en toda esta época, ¿no? Desde su punto de partida, ¿no? En este promontorio estratégico de Vascunsa, y que, bueno, pues es el corazón, el nacimiento del reino de Pamplona, del rey, pues es aquí, es que no se puede decir más sería ya Pamplona, obviamente, ¿verdad? Y no estamos hablando de una simple fortaleza, ¿no? Sino de ese solar ancestral de la familia Jimena, de la estirpe que va a redefinir el destino pues, incipiente del reino de Pamplona, ¿no? Esa importancia simbólica que va a traer, sin duda, pues, que sea objeto de la campaña del año 924 de Abderramán III, pues va a recobrar, después de siglo y medio de silencio en las fuentes, va a recobrar una importancia inusitada, pues lógicamente en ese marco del renacer urbano, ¿no? Sí que el primer proyecto fracasa, como digo, fracasa pues porque ya se queda pequeño, lógicamente, y se extiende pues,
a Sangüesa, ¿no? en 1192 con el Burgo Nuevo, ¿no? Esto de que una sola localidad tenga varios burgos, pues es muy habitual en estos momentos. Lo tenemos en Pamplona, como bien sabéis, pero lo tenemos en Estella, en Monreal, en tantos y tantos sitios. La rareza, si queréis, de Sangüesa es que entre burgo y burgo pues medie una distancia tan grande, pero bueno, es una rareza física, no una rareza jurídica, porque el proceso que os he explicado pues se replica de manera idéntica en cualquiera de los fueros de francos que tenemos en Navarra de localidades con varios burgos. Y bien, en cualquier caso, ese extender el fuero del Burgo Viejo al Burgo Nuevo bajo el mismo estatuto legal, que en definitiva es lo mismo que nos vamos a encontrar en Pamplona, con sus burgos, como digo, en Sangüesa pues va a tener bueno, una singularidad muy grande, como os digo, porque realmente va a ser el único fuero de la familia jacetana que mantiene un núcleo, vamos a decir, de articulado, bueno, en aquella época no se les llama artículos, preceptos, de supuestos jurídicos fundacionales que se mantienen del Burgo Viejo al Burgo Nuevo y que, bueno, pues es realmente, como digo, interesante. Yo creo que ya me he consumido mis 20 minutos, os pido disculpas, y como ya me he comprometido a mandar a Sangotzarra este artículo, pues al que le apetezca seguir leyendo y conociendo desde esta perspectiva jurídica la historia de Vascunsa, Rocaforte, Sangüesa la Vieja, Sangüesa la Nueva, pues dentro de un año o de lo que sea, pues ahí estará. Es que ricasco. Buenos días a todas, a todos. Egunon guztioi. Después de la lección magistral de Roldán Jimeno, me atrevo a dar mi pequeña, humildemente, lección sobre este tema, título Vascunsa. Algo sobre Vascunsa. Durante este mes de septiembre pasado, que Aitor me propuso hacer algo relacionado con el tema, pues he preparado un trabajo que es tan extenso que no se va a poder, de alguna manera, tocar en su totalidad tal y como está redactado. Entonces, voy a hacer un juego con las palabras y las imágenes y las palabras, y trataré temas, digamos, por subcapítulos del trabajo que está, del texto que está acabado, ¿no? 3 son las ideas que quiero resaltar en la exposición de este tema. Vascunsa. Primero, dar a poner en valor la importancia que tiene la arqueología en el conocimiento de nuestra historia. Segundo, hablar un poquito sobre los autores que ya anteriormente han escrito algo sobre el tema. Entonces, me baso fundamentalmente en historiadores locales que luego citaré. Y, en tercer lugar, el protagonista de esta celebración, que es Vascunsa, pues tratando el tema de la campaña del 924. De alguna manera, esos 3 son los temas que me gustaría quedasen un poquito más claros a la hora de finalizar la exposición. Aquí tenemos una cerámica en la fachada del ayuntamiento actual, que de alguna manera
las obras que se realizaron en 1955 fueron para las escuelas. Esto me ha informado bastante María Eugenia y me dice, en principio, este edificio se construyó para las escuelas. Hubo su polémica entre el barrio de abajo y el de arriba, porque cada cual quería que se hiciese en su zona, pero al final, pues casi pues se hizo en una zona intermedia. Pero no es eso lo que me llama la atención, sino es el contenido. En el centro tenemos el castillo, un castillo que representa al escudo de la antigua Sangüesa y luego a la nueva Sangüesa, posteriormente, con una modificación de que en la antigua Sangüesa, es decir, la actual Rocaforte, tenía el castillo con una roca y en Sangüesa la Nueva solamente figura el castillo. Luego ya en la heráldica sangüesina eso se fue recompletando con otra serie de elementos, pero en principio en el siglo XIII estaban esas dos, digamos, interpretaciones. A modo de introducción también del tema, lo que sí quiero plantear son unas consideraciones contextualizadoras del tema. Se dice que la historia empieza cuando aparece la escritura, que todo lo ocurrido antes de que surgiera esta invención se considera prehistoria. No obstante, hay aplicados estudiosos que nos dicen que si bien los detalles del pasado remoto no están registrados en la memoria popular ni en papeles carcomidos y enmohecidos, ni conservados en archivos húmedos y lúgubres con aromas de alcanfor, esa historia, la primera, está a la vista y al alcance de todos expuesta a la intemperie, en un archivo de miles de páginas petrificadas. Y hago esta referencia, esta cita, para ver cómo en estos momentos y desde hace tres veranos se descubrió para no perderme, voy a leer el tema. Hubo un hallazgo con huellas de aves y otros animales en las rocas extraídas en la construcción del frontón de Rocaforte. Estamos hablando de antes de ayer, del año 2016. Eso es. Hallazgo ocurrido cuando una familia sangüesina pues paseaba por estas tierras y reconoció las rocas procedentes de las obras del frontón que se encontraban en un terreno junto al camino que va al cementerio. Posteriormente, con un equipo de geólogos y paleontólogos de la Universidad del País Vasco, realizaron un preciso estudio sobre el importante hallazgo, con una propuesta para la realización de un parque temático de fósiles de Rocaforte. Si en los años 60-70 las piezas de los fósiles de las huellas de aves que aparecieron en las areniscas de Liedena removieron, digamos, a todo el mundo de este tema mundial, resulta que tenemos hoy en día una joya aquí mismo, a escasos metros, que puede ser o llegar a alcanzar a tener los mismos éxitos que tuvieron esas campañas que se realizaron con las areniscas de Liedena. La piedra de aquí, de la izquierda, según miréis, es una muestra de donde aparecen esas huellas de pisadas de aves. Y la otra es una fotografía pues, de las obras cuando comienzan el frontón. Ahora entramos en
un capítulo sobre arqueología comarcal. Si las fuentes documentales son escasísimas para el primer milenio de nuestra era, están siendo las pruebas arqueológicas las determinantes que están dando luz al pasado. Citaré algunas de las piezas procedentes de Rocaforte recogidas por el padre Francisco Escalada en el Museo Sabirano del Castillo de Javier y hoy depositadas en el Museo de Navarra. Este padre, Francisco Escalada, recogió de aquí una crátera romana de piedra hallada al pie del castillo en 1922. También recogió de aquí un ara romana con doble inscripción publicada por él mismo, el padre Francisco Escalada, en el Boletín de la Real Academia de la Historia en 1921, donada al Museo Sabirano por la Casa del Pardiés de Rocaforte. Bien. Luego hay otras piezas más de tanto interés, como un asa de ánfora romana, diversas monedas. Pero en el 2005, Javier Armendáriz Martija publicó un detallado estudio sobre el poblamiento durante el primer milenio antes de Cristo en Navarra, con un catálogo de 261 asentamientos. Hay, en esta obra tan brillante, pues aparecen los yacimientos en concreto por ejemplo, en la zona que él estableció, Valle de Aragón, con el sorprendente yacimiento de Santa Cris, Villa Romana, La Granja en Liédena y Figuera, Sangüesa-Sos, Los Cascajos, Puidul en Sangüesa. Pasados 20 años, en el 2025, recientes estudios de aquellos yacimientos señalados como romanos descubren estar sobre o junto a castros o poblados vascones, imponiéndose la lógica, pues cuando los romanos llegan a estas tierras, no eran precisamente un desierto, estaban habitadas por los vascones. En la comarca Figuera, Sos-Sangüesa, era una ciudad de los vascones en el yacimiento de Campo Real, Figuera, de varios autores, como nos comentan varios autores. El yacimiento de Irulegui, de la Edad de Hierro y de la Edad de Bronce, donde en esas excavaciones realizadas a partir del 2020 se halló la llamada Mano de Irulegui. Últimamente tenemos noticias del yacimiento Forau de la Tuta en Artida de Aragón, con nombres en vasco-anquitano, en dos inscripciones que hablaban en el lugar en el siglo I y II antes de Cristo. También Santa Cris, eslava, sacan a la luz la posible muralla del Castro Vascón. La arqueóloga María García Valverena baraja la hipótesis de que la población abandonó el lugar antes de la llegada de los romanos. Pero si esto nos han ofrecido estas noticias estudiosos sin duda preciados, además han aparecido yacimientos que con su debido estudio arqueológico nos pueden deparar sorprendentes novedades. Por ejemplo, Casales de Santa Eulalia ya fue citado por otros autores la existencia de ese yacimiento, pero se ha encontrado un trozo de miliario levantado por el emperador Caro entre el 282 y 283 después de Cristo, que atestigua la existencia de la calzada que, partiendo del núcleo urbano y nudo de comunicación de Figueras-Campo Real, servía para comunicarse con la Val de Aibar, dentro del corredor con indicios de vía romana Campo Real a Andelo, Mendigorría, bien pasando por el Sasillo, Santa Eulalia,
San Andrés de Cáseda, vadeando el río Aragón por Santitisis, por los Castilletes de San Juan, en Gallipienzo y continuando en dirección de Santa Cris de Eslava. También tenemos que tener presente Finiscasas aquí, en Rocaforte. La primera referencia que hasta el momento conocemos es del 30 de mayo de 1788, cuando don Agustín del Castillo, vicario de Sada, escribió una relación muy verbosa en la parte fisiográfica que suministra detalles curiosos sobre aspectos de la vida de estos pueblos de la comarca. Así, por ejemplo, con relación a Rocaforte relataba que había ya muchísimos casales derruidos con el nombre de Finiscasas. Pues eso es. En el siglo XIX las referencias las encontramos en los catastros Finiscasas en 1871, Finescasas en 1893. En el siglo XX, Finescasas en 1915. Una curiosa anécdota ocurrió cuando en una de las pestes que sufrimos aquí, unas mujeres se refugiaron en los corrales de Finiscasas. Si bien fue así, entre el 1 de septiembre y el 30 de noviembre de 1918, fallecieron consecuencia de la peste 56 vecinos en Sangüesa y uno en Rocaforte, que falleció el 7 de octubre de 1918, Clemente y Mirizaldu, de 17 años de edad, hijo de Mario y de Josefa. En la década de los 90 del pasado siglo, en 1993, realicé varias entrevistas como trabajo de campo en la recogida de datos para la toponimia de Rocaforte. El entrevistado e informante fue Fermín Gallés Artieda, de 83 años, pastor, buen conocedor del terreno, y comentaba cómo en Finiscasas había algo especial. Además de los restos de construcciones, casas o corrales, había como unos hoyos, círculos quemados. ¿Puede haber alguna comparación entre este yacimiento y los de recientemente descubiertos Aspra de Liédena y otros ya conocidos del campo de Ollas en el término El Linte de la Raga? Pues sería interesante unas excavaciones al respecto. Su estudio nos lo dirá. El yacimiento del Castillo de Rocaforte se ubica sobre un cerro que se levanta a 528 metros de altura sobre el nivel del mar, en una excepcional ubicación en la confluencia del río Yate y Aragón, controlando los pasos naturales entre Aragón y Navarra. En 2023 se realizó un somero estratigráfico ampliado ahora en el 2024, con el objetivo de evaluar el estado y conservación y obtener una secuencia estratigráfica completa y analizar un esbozo de la distribución especial del castillo. Todo esto lo está realizando un arqueólogo, Josu Barragán Cibrián, y esperamos que nos dé novedades al respecto. El lugar donde tienen los lugareños referencias sobre la aparición de monedas en los alrededores del castillo. Esto también ha sido una información de María Eugenia. Aquí vemos una vista general desde el alto del castillo hacia el burgo, las casas justo debajo del castillo, que es el burgo viejo. Lógicamente, ahí cabe pensar que eran donde estaban las casas del poblado en aquellos siglos. Primero voy a hacer referencia a aquellas personas que han estudiado a Rocaforte, a Sangüesa, antes de los últimos trabajos que están apareciendo. Entonces voy a dar algunas pinceladas de los historiadores locales y otros vecinos que ayudan a visualizar y entender este cuadro. En primer lugar, cito al padre Francisco Escalada Rodríguez, que desarrolló una especial labor museística
con piezas de esta comarca navarro-aragonesas entre los años 1918 y 1940. Ya he dado algunas noticias anteriormente sobre él. En segundo lugar, Miguel Ancil Galarza. Este, en sus obras, tiene dos obritas, pero dos, nos dice que tiene Sangüesa como agregado el pueblo de Rocaforte, que, como veremos en la historia, capítulos de su libro, fue Sangüesa la Vieja. El pueblo de Rocaforte, agregado a la ciudad de Sangüesa, se supone que fue la Civitas Sancosa. Fundó a Sangüesa en el año 1122 Alfonso el Batallador, o más bien trasladó al paraje más llano, cerca de Rocaforte, que se comenzó a llamar entonces Sangüesa la Vieja o Urbo Viejo de Sangüesa. Esto nos decía ya en los años 40 Miguel Ancil Galarza. Más tarde, en la década de los 60, Vicente Villabriga, en sus contornos, nos dice: halláronse ejemplares industriales macroníticos de la Edad de Piedra y asimismo idolillos etruscos, lápidas sepulcrales, mosaicos, sigilata y monedas de la civilización romana. Algunos historiadores constataron la adhesión de la Sancocha vascónica a la causa del César contra Aníbal. Quiero hacer un comentario sobre Vicente Villabriga. Es un hombre que de alguna manera estaba influenciado por el nacionalismo vasco, y cuando habla de Sangüesa la pone como se ponía en los años 30, según lo interpretaban los nacionalistas vascos, con TZ. Y entonces se le veía un poco su fondo. Bien, Vicente Villabriga. En cuarto lugar, José María Jimeno Jurío. Tenemos aquí a Roldán, a su hijo. Entonces, este hombre vivió, sí, casi 3 años aquí en Sangüesa, y entonces aportó bastantes datos también a la historiografía sangüesina, también, como no, de Rocaforte. Entonces nos decía: Rocaforte fue la cuna de Sangüesa. Sangüesa se convirtió en la Vieja cuando se creó el burgo nuevo en el llano y comenzó a llamarse Rocaforte a mediados del siglo XV, para hacer frente a las incursiones de los moros del sur en alza en la cima de Rocaforte, Bien. Embutida en la parte superior del contrafuerte noroccidental hay una erosionada pieza esculturada semejante a una gárgola, que las abuelas del lugar conocen con el nombre familiar de la molindanga. Es el primero que he recogido, cita el tema de la molindanga. En quinto lugar, Tomás del Moral no era sangüesino, pero sí que era un padre benedictino que estaba en Leire y escribió algunas cositas interesantes sobre Sangüesa. Es difícil precisar los orígenes de Sangüesa. Sabemos que el emplazamiento de Sangüesa la Vieja estuvo en el lugar que desde el siglo XV hasta nuestros días se llama Rocaforte, pero los datos documentales solo alcanzan el siglo XII. Los restos arqueológicos típicamente romanos nos hacen pensar en una población de esa época llamada Sucosa o Sancocha. También con la TZ que hay con Vicente Villabriga andaban relacionados. Procedente de Rocaforte se encuentra en el Museo Navarra un ara con inscripciones por los dos lados. Bueno, esto nos decía Tomás del Moral. Y luego el que más, sin duda, Juan Cruz Laveaga Mendiola, década de los 80, 90 y
primera del actual siglo. Rocaforte, sobre un cerro de la margen derecha del río, fue la primitiva Sangüesa. Al fundarse Sangüesa la Nueva, por decisión de Alfonso el Batallador en 1122, en el llano junto al río, comenzó a llamarse Sangüesa la Vieja y finalmente, debido a su emplazamiento, tomó el nombre de Rocaforte. Entonces, Vasconsa, la campaña del 924, hay dos personas que han trabajado profundamente y han sido conocedoras del tema de la campaña del 924. Uno es José María Lacarra, el que veis ahí a vuestra izquierda, y el trabajo donde habla sobre el tema, y el otro es Alberto Cañada Juste, que el año pasado dio una charla en la Casa de Cultura en Sangüesa y entonces, desgraciadamente, falleció en marzo de este año. Y este hombre, su familia, me ha pasado la documentación de la charla que dio en la Casa de Cultura y las diapositivas que se proyectaron y tal. Y entonces es sin duda quien conocía y nos aclaró todo lo relacionado con esta campaña musulmana de Pamplona del año 924. Quiero citarlo y dejar constancia y mi agradecimiento a esta familia. Reconociendo lo mucho que queda por estudiar, aclarar, precisar, como dice Lacarra, habrá que recurrir a las diferentes técnicas de investigación, filología vasca, toponimia, arqueología, folclore, etcétera, etcétera. Entonces, yo aquí tengo dos conclusiones de lo que he comentado. La actual Rocaforte, la antigua Sangosa, Vasconsa, Sancosa, etcétera, ha vivido su historia en tierras vasconas navarras. Las fuentes árabes han sido determinantes en probar cómo Vasconsa se encontraba en el corazón del territorio de los infieles de los vascones. La segunda conclusión es que hoy la actual Rocaforte, la madre Sangosarra, pertenece vigilante junto a su hija Sangosa, recuperando protagonismo con el conocimiento de su pasado, de su historia. Labor elogiable que la recién nacida Asociación Cultural Vasconsa Elkartea Herri Baten Saska comienza su andadura 1101 años después que los árabes quemaron su castillo, casas y tierras. Todos tres son los pilares fundamentales sobre los que debemos basar nuestras iniciativas: la investigación, el conocimiento y la construcción del relato justo. Sin más, muchas gracias por vuestra atención. Larga vida a Vasconsa, que la salud y la fuerza nos acompañe. Besterik gabe, eskerrik asko zuen arretagatik, bizitza luzea Vasconsa Elkarteari, osasuna eta indarra lagun digutula. Bueno, yo vengo con mi libro, con mi canción y la canto en todos los sitios. O sea que esto es una charla que hicimos a partir de Astrolabio Románico en el Museo de Navarra en febrero-marzo de este año. Febrero. Bueno, y muchos estuvisteis además, pues no sé qué hacemos aquí. Entonces lo que he hecho es un resumen, bueno, y alguna cosa más, pero contando con el tiempo que teníamos. Entonces, pues eso, Rocafort, en el marco de la pintura mural románica de Navarra, románica siempre con dudas. ¿De dónde vienen las dudas? En el artículo que publicó Sangozarra, Ángel, ahí hablábamos del unicum, un unicum, y es cierto que es un unicum románico porque no hay pintura figurativa románica conservada en Navarra, así que si pasamos la muga con Aragón empezamos a encontrar ejemplos
de una familia muy próxima a la nuestra. Pero el problema es, ¿qué es pintura románica en Navarra? Esa era la reflexión de la charla del museo. Porque la historiografía, y estaba muy bien lo que decía David sobre nuestros antecesores, ¿no? Yo ahora estoy con otros temas y esta idea de que viajamos a hombros de gigantes, ¿no? Que investigamos a hombros de gigantes, que siempre tenemos que colocarnos sobre las espaldas de otros e intentar ver tan lejos como vean ellos, al menos, ¿no? Pues claro, la historiografía del arte navarra hizo que toda la pintura mural encontrada en los años 40, 50 y 60 pasara a formar parte del capítulo de pintura mural gótica. Y esa es la clave de la tesis doctoral de Lacarra, de la hija de Lacarra, que nos ha presentado, de Mari Carmen Lacarra. Entonces, claro, no había más piezas en este juego. La primera pieza era Artaiz. Así que Artaiz pasó a ser pintura gótica navarra. La importancia que tiene para la historiografía Rocaforte es que coloca una pieza nueva, más antigua, románica pura, y por tanto a esa pieza hay que acompañarla. ¿Cómo contextualizamos? Bueno, pues esa es la idea de la sesión que os propongo hoy. Y entonces lo que vamos a hacer va a ser un esfuerzo por contextualizar estas pinturas, ver las imágenes, ver muchas imágenes, bueno, y disfrutar del patrimonio. Cuando estábamos también escuchando las charlas de Roldán y de David, me estaba fijando en las pinturas de Rocaforte, que las tenemos delante, que también forman parte de nuestro patrimonio. Claro, diréis, joder, pero esto no... Bueno, pues yo fijaros en cómo está colgada la cortina, ¿no? Esa cortina, pues igual el que la pintó se estaba fijando en las pinturas de dentro, porque ya veréis cómo está colgada la cortina de dentro. Bueno, ¿qué nos quiere decir esto? Pues nada, seguramente nada. O sí, o que el patrimonio se va acumulando, que lo interiorizamos, que lo valoramos o lo cambiamos, que lo transformamos, pero que siempre es nuestro, sea esta o sean las de dentro. Ya está. O sea, no... Y luego llegarán otros que digan, wow, esto no vale para nada. O llegarán otros que digan, wow, eso de dentro vamos a hacer aquí un jacuzzi, yo qué sé. Pero ese patrimonio está vivo y lo conservamos en nosotros. Tanto este como el de dentro. Wow, eso es interesante. Es interesante. Es nuestro. O sea, nosotros mismos construimos nuestra identidad a partir de estos elementos. Nos gusten más o menos. Nos parezcan que son más artísticos o menos. Bueno, pues eso. Pintura mural del siglo XII. Rocaforte, primera mitad del XII. Las más antiguas figuradas conservadas in situ en Navarra. Vamos a ver esas fotografías. Esto es para que veáis que esto realmente está, bueno, como está. Pero esa es la imagen más importante que conservamos, la más chula. Ya estáis viendo ahí con esa... la cabeza, claro, es un misterio. No creo que sea un misterio. Está con el muro, pues lo normal es que detrás no haya nada. Pero bueno, ahí ese muro habrá que retirar y ya veremos lo que pasa. ¿En qué contexto? Pues el contexto ya hemos hablado bastante. En el contexto de un desarrollo artístico y cultural que se produce en la segunda mitad del XI, al menos, porque es muy curioso que la iglesia en la que estamos, conserva restos de una iglesia anterior, románica, de 3 ábsides, muy parecida a lo que puede ser actualmente la cabecera de Ujue, en esa trama cronológica, en esa trama artística. Esa iglesia se destruyó al volarse el castillo, entendemos, porque las cronologías casan. O sea, esta iglesia que estáis viendo es una iglesia del siglo XVI que se construye porque la iglesia anterior ha sido destruida. Y viendo la topografía de la población se entiende bien cómo el castillo se destruye de una forma muy violenta, se vuela, da la impresión de que se vuela, y pasa como en Estella, ¿no? Que en Estella es tan famoso el capítulo ese del claustro de San Pedro de Estella, que se cae el castillo y destruye la mitad del claustro. Pues aquí pasa algo parecido, creemos, pensamos. Y aquí estáis viendo restos de lo que se interpretó. Yo creo que fue Alicia Ancho la primera que vio esto. O sea, que esto realmente, estos muros que están junto a la torre, podían ser restos de un antiguo ábside. Puede ser, porque la planta del edificio actual es esta. Ya veis que donde están las pinturas, en origen, estaban en el ábside central de una cabecera de 3 ábsides. Esa cabecera de 3 ábsides sería una cosa así, ¿vale? Y detrás estáis viendo a escala la cabecera de Ujue. Bueno, yo todo lo que pongo es a mi favor, no a mi contra. O
sea, pues ya estáis viendo, ¿no? Demuestro fehacientemente. Bueno, pues esto ya son teorías, ¿no? Pues, pero bueno, por tanto, la cabecera de esta iglesia se pudo construir perfectamente en el último tercio del siglo XI. Es una cronología muy buena para que luego se decore en la primera mitad del XII. Es lo que está pasando en Aragón, es parecido. Para que ocurra eso, tiene que haber una población con recursos suficientes como para dinamizar arte en esa época, que era muy raro, porque en Navarra en esa época no hay nada monumentalizado, hay muy poquito. Leire, Ujue, pocas piezas más. Eso es la excepcionalidad del asunto. Y vamos entrando en materia. Ahí al fondo tenemos, tal como lo fotografié yo, me alegro mucho que no esté en la calefacción. Y esto es como lo veíamos, ya veis que, hombre, es muy dificultoso, realmente se justifica que no se vieran las pinturas. El catálogo monumental pensó que eran pinturas góticas, por ejemplo, pero es que no se veían, o sea, no. Una vez limpias y bien fotografiadas, y si cogemos la fotografía y la editamos un poquito, pues tenemos esta imagen, que es una imagen muy chula, muy interesante además, porque estamos viendo una forma de componer la figura que es muy característica de la pintura aragonesa del siglo XII, que la calidad de la pintura es altísima, la calidad de realización del fresco, por eso se ha conservado tan bien. Y bueno, pues podemos seguir viendo figuras, todas ellas partidas. No se ha conservado ninguna cabeza completa, es una pena, pero bueno, yo qué sé, se han conservado muchos pies que están muy bien hechos. Realmente no es lo mismo, pero yo qué sé, oye, pues mira, pues tenemos muchos pies, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que os decía al principio del patrimonio. Son nuestros pies, pues ya está. Ahora, son pies muy buenos, estos pies. O sea, no son cualquier pie, faltaría más. Realmente, si los comparamos con obras importantes de la época, yo creo que llegaré a una imagen, luego volveré aquí atrás. Ah, mira, ahí la tenemos. Ahí arriba estáis viendo un pie, joder, fijaros con qué cosas trabajamos, ¿no? Un pie de taúl y un pie de rocaforte. Bueno, pues se ve que la calidad de los pies de rocaforte, fijaros en cómo trabajan las uñas, los dedicos, cómo está dibujado, pues vemos que son pinturas de mucha calidad. Ya está. O sea, cuando os enfrentéis a pinturas medievales, si os fijáis en cómo están hechas las articulaciones, manos y pies, las manos especialmente, pues ahí se ve muy bien cómo es la calidad del taller, si no ha habido repintas. Bueno, y vamos con las cortinas. Hemos hablado de las cortinas antes, pues las cortinas suponemos que era un zócalo completo y aquí estamos viendo que estas cortinicas están cogidas por unas escarpias. ¿Veis la escarpia? Y por eso yo al ver esto decía, joder, pues sí, igual se han inspirado, igual hay una línea, ¿no?, argumental que podemos establecer. Habría que saber quién pintó esto, cuando pintó, no tengo ni idea. Eso ya podemos investigar eso también, ¿no? Eso sería interesante saberlo. Aunque no nos... En el 15. Vale. Bueno, pues ya está. Ahí tenemos otro hilo del que tirar. No vamos a entrar en demasiados detalles, pero bueno, pues piezas muy rotas. Realmente está muy roto. ¿Por qué está muy roto? Pues porque ya hemos dicho que la iglesia sufrió un hundimiento muy violento y por tanto después las ruinas se reutilizaron como la base de la torre. Y la torre se construyó en buena parte con los sillares que habían quedado desperdigados en esa crisis. Y entonces ya veis que está todo esto pues muy rótico. Podemos hacer alguna reconstrucción, podemos comparar con otro tipo de decoraciones, todo es muy interesante. O sea, todo nos va abocando a que estamos ante unas pinturas que se colocan muy bien en la primera mitad del siglo XII, comparadas con las mejores pinturas del Pirineo. Y ya detalles muy perdidos, un sillar que tiene este resto pictórico que vemos una especie de rayos, pues lo podemos unir a iconografías propias de otros sitios. Aquí estáis viendo otra vez taúl, y eso nos permite tener una idea. Veis aquí una mano suelta, veis los dedicos, cómo están trabajados, aquí un nimbo suelto, pero también nos sigue la secuencia de cómo era todo ese ábside. A ver, ahí está. Bueno, entonces, en conclusión, para esto, pues tenemos esta cabecera actual, la torre actual, arriba, con el interior, que nos viene de un templo de 3 ábsides, que nos remitiría a un modelo parecido a esto. O sea, una especie de apostolado, no son exactamente apóstoles, hemos identificado varios. Está San Juan Evangelista, está San Bartolomé, están
no aparecen una serie completa con la participación de la Virgen con el plato de los rayos, aparecería también San Pablo, San Pedro. Bueno, pues esta sería la secuencia que tenemos en las pinturas conservadas. Si esto lo pegamos en un edificio que puede ser igual al que sería este, si lo pegamos en Ujue nos quedaría una chapuza de este grado, o sea que no se ve mucho. Y si lo comparamos con otras pinturas de otros lugares, pues vemos que tiene ciertas relaciones con Ruesta, hemos hablado de relaciones con Taúl, pues estamos hablando de los principales centros pictóricos del románico pirenaico, lo cual es muy lógico. Ahora, el problema es que en Navarra todo este acervo, si lo hubo, se perdió, porque aquí hemos trabajado mucho el patrimonio desde antiguo, y eso en este caso, en el caso de la pintura mural y los revestimientos, es un hándicap. Por ejemplo, ¿hubo pinturas en Leire? Pues no tenemos ni idea. ¿Por qué? Porque Leire se picó. ¿Qué había debajo de esas pinturas? Yo ahora estoy estudiando San Miguel del Ara y en una foto de la restauración de los 70 veo que detrás del Lúcido Sur aparecen pinturas. Incluso Íñiguez lo cita, dice, y aparecen pinturas pero muy perdidas. Y ya está, y se picaron. No tendrían interés, seguramente no lo tendrían, pero nos perdemos esa secuencia historiográfica. Pues aquí ha pasado mucho de eso. Bueno, aquí estamos viendo las cortinas con otras comparaciones, cómo es Ruesta. Acabamos con la secuencia de Rocaforte. ¿Qué más podemos encontrar que sea de una cronología parecida? Bueno, pues tenemos San Pedro de Aybar, que es súper interesante, pero no conservamos más que ese trocico, que no es nada. O sea, ese trocico es esto, eso que veis ahí marcado al fondo. Al quitar el coro de una viga salió detrás la pintura que no se había podido picar. Entonces, ostras, pues San Pedro de Aybar estaba completamente pintado. Ostras, ¿no? Dices, joder, y lo picamos todo. Bueno, ¿podemos encontrar algo más aquí? Bueno, pues ya puede ser que haya alguna cosa más allá. Ahora, es una pintura también de la misma época, muy buena, ya veis que es un detalle de una especie de caballero con una espada que sale de una torre. Bueno, aquí lo veis mejor. Cuando hicimos la charla en el museo, seguimos aquí hablando, de por qué tal, por el caballero, no sé qué, porque aquí se pueden ver otros ejemplos de torres, de miniaturas, bla, 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 yo pasé, y aquí tal. Bueno, entonces me paré y les dije, bueno, pero no os habéis dado cuenta que aquí os he metido yo un gol, o sea, esto sí, son miniaturas, pero arriba tenemos Rocaforte y a la izquierda tenemos Aybar. Y se integra muy bien con todo lo que hemos visto. Fijaros en esas decoraciones que tenéis ahí. Esa fenefa inferior en grisalla, la superior es Rocaforte. O sea que vemos que sí, verdaderamente se inscriben bien, se adaptan bien a estas pinturas de esta época. Y ahora ya nos quedaría lo que, si seguimos con esta idea, y de ahí la importancia historiográfica de lo que tenemos, que es real, o sea, no es porque estemos aquí hoy, porque estemos contentos, porque no, es real, o sea, esa importancia historiográfica es real, porque nos permite reubicar o cambiar el discurso de lo que era la pintura gótica mural. Y entonces surge un capítulo que es la pintura del 13. A ver, meternos en líos de terminología historiográfica, de estilos, no nos ayuda demasiado. Pero bueno, nos permite ordenar las cosas. Entonces, toda esta pintura del 13, que la pintura se comporta de una forma diferente a la arquitectura y la escultura, tiene una influencia bizantina muy grande, parte de modelos antiguos, no se va a renovar hasta principios del XIV, con la llegada del gótico lineal. Esta pintura es románica, es tardorrománica, se entiende mejor dentro del románico que dentro del gótico. Por eso lo habíamos interpretado quizás un poco... Y ahora ya en modo carrusel vamos a ver imágenes de estas pinturas del 13 que vendrían después, en este discurso historiográfico nuevo, vendrían después de Rocaforte, después del románico pleno, por así decirlo, que Rocaforte, y tendríamos un capítulo largo de una pintura muy manierista, muy bizantina, muy románica todavía. Pues aquí estamos viendo Artaiz, ya veis qué florones, qué colores, las imágenes de los bienaventurados de Artaiz, la restauración. Esto se remite todo a unas miniaturas que se hicieron en Pamplona a finales del siglo XII, para Sancho el Fuerte. Ya veis que las imágenes son todas muy parecidas, estamos en una estética muy similar. Yo aquí he puesto muchas fotos combinadas de Artaiz y de las miniaturas y ya veis que se confunden prácticamente.
Aquí entraría también un unicum que tenemos ahí perdido, que nunca habíamos integrado, que es la cripta de Roncesvalles, una cripta que seguramente proyectó Sancho el Fuerte para su enterramiento, luego al final las cosas acaban como acaban, pero que está decorada con pinturas no figurativas, pinturas decorativas vegetales, pero de una calidad también brutal. Se ha conservado así, o sea, esta es otra joya que tenemos. Y la podemos ubicar en este nuevo discurso lineal o relato lineal. Ya veis que las pinturas también son pinturas muy chulas, también con sus cortinicas, igual, colgadas de escarpias, la misma idea de Rocaforte, y esta decoración de palmetas con alguna referencia muy pequeña. ¿Veis aquí las cortinas con las escarpias? Es curioso, estamos muy cerquita, no está lejos esto de Rocaforte. Que podemos interpretar como alguna pequeña figuración, no sé, esto casi me lo invento, no tengo ni idea. Bueno. Y ya pasamos a otros capítulos, estamos en Olite, ya a modo carrusel, sin más, para que veáis un poco imágenes que están vinculadas con esta tradición artística, pero que van evolucionando en el tiempo, pero siempre nos remiten a modelos románicos, más antiguos que lo gótico. Marcos de medio punto, las figuras tienden a ser, bueno, esto nos vamos a Sigena, que eso ya es lo más de lo más. Estas figuras como esquematizadas, esto lo he combinado con Eibar, con Santa María de Eibar, con el Caballero de Santa María de Eibar, que será la última obra que veamos. Pero bueno, pues ya veis, similitudes que nos interesan mucho a nosotros para encontrar paralelismos y fuentes de filiación. El frontal de Guillor, que es una obra sobre tabla, pues también iría en este discurso, se integraría bien en esta nueva narrativa. Santa María de Olite, que son unas pinturas estupendas que están también detrás del retablo. Aquí estáis viendo cómo es el conjunto. Con la dificultad de las visitas, que eso es un tema que también habría que afrontar en algún momento. Modelos, ya veis que muy antiguos. Se comparan, pues por ejemplo, aquí lo podemos comparar con San Miguel de Estella. La escultura de San Miguel de Estella es románica, no hay ninguna duda, pero todo está románica. Bueno, pues la pintura pues también. Artajona, unas en el museo, otras in situ, otros pies, bueno, que también nos recuerdan la conversión de los pies nuestros. Bueno, unas comparaciones y ya acabamos con Eibar, Santa María de Eibar, pinturas están detrás de ese retablico que no sabemos, realmente no las tenemos situadas bien, o sea que habría que hacer más, pero que se mueven en estos últimos años del siglo XIII. Hay un caballero en la parte inferior saliendo de una torre, la misma idea iconográfica de Eibar San Pedro, también es interesante ese tipo de paralelismos, pero que en la parte superior tiene un crucificado que ya tiene los pies juntos con un solo clavo. Por tanto, entendemos que ya está hablando de una estética diferente, una estética ya puramente gótica. Pues ya está, hasta aquí, llegó la riada. Nos vais a presentar la asociación Vascunsa, Vascunes, la referencia que tenemos, y también me han comentado algunas personas antes de entrar, pues en las monedas prerromanas aparece Vascunes, luego que vienen las fuentes musulmanas, Roldán, y realmente Vascunsa, Vascunes, porque esa ceca va a ser muy difícil, del siglo I a.C., va a ser muy difícil. La ceca, de dónde se ha hecho esa moneda, es correcto que aquí, en Sangüesa, en Rocaforte, hablemos de que esto es Vascunsa, de que por aquí estaba la ceca de Vascunes. Yo sobre la ceca no me atrevo a opinar porque ni soy arqueólogo, ni soy numismático, ni vete tú a saber, con algo que tiene una circulación tan amplia como es una moneda, dónde estaría, ¿no? A no ser que te salga la base de la ceca, ¿no? En una excavación arqueológica, pues es prácticamente imposible, ¿no? Pero bueno, es algo plausible, por supuesto, ¿no? Yo sí que creo, y bueno, no es una opinión mía, yo creo que es una opinión bastante extendida en la historiografía,
ya que en torno a la campaña del 924 esta identificación con Rocaforte pues, es así, ¿no? Sabemos pues, que Sancho Garcés I era de aquí y bueno, en ese sentido que de alguna manera el núcleo de lo que va a ser, el núcleo primigenio de lo que va a ser la monarquía pamplonesa que surge aquí es, o sea, sin duda, ¿no? Claro, no son ni es la realidad poblacional pues que nos hacemos a la idea todos, porque después de esa Vascunsa vino pues la Zangozarra, la Sangüesa la Vieja, el Burgo, ¿no? ya eso lo cambió todo, y luego va a ser evidentemente la realidad floreciente de Sangüesa la Nueva, ¿no? Entonces, ¿cómo era aquello? Pues lo hablábamos hace un momento, ¿no? Desgraciadamente la arqueología del momento pues da de sí lo que da, que es la nada aquí y en otros lugares la prácticamente nada, ¿no? Entonces es muy difícil. Ojalá en catas futuras que puedan desarrollarse pues nos den algo de luz, ¿no? Pero más allá de eso, realmente también las fuentes de la época pues nos pasa algo parecido con la arqueología, ¿no? No tenemos documentación de estos siglos. Y ya a partir del siglo X la documentación que hay no es una documentación generada aquí. La documentación que tenemos es una documentación de crónicas, en este caso en relación a Vascunsa musulmanas, también para otros aspectos hay crónicas francas, pero son crónicas que las escriben desde fuera, cronistas que escriben sobre los acontecimientos generalmente décadas posteriores, cuando no de siglos posteriores, que escriben de oídas, que escriben muchas veces acumulando información de crónicas anteriores, es decir, pues unas fuentes que realmente no son unas fuentes historiográficas realizadas con una pretensión de escribir una historia objetiva, ¿no? Objetiva y sistemática. Y siempre no solo exteriores y por tanto desde los enemigos, vamos a decirlo así, llanamente, sino que además, bueno, con una pretensión que tampoco es una pretensión incluso filológica, ¿no? Que nos podría dar mucho juego en relación a topónimos como Vascunsa o Bambaluna, etcétera, ¿no? Bambaluna, Pamplona. Entonces, bueno, se nos arabiza lo que en su día era un término en euskera, y bueno, pues yo desde luego tampoco soy filólogo, ¿no? Pero bueno, en definitiva, y luego también pues con el propio topónimo, pues nos ha tenido un juego histórico muy largo, ¿no? Porque, claro, luego ya nos irrumpe Sangüesa, y luego ya, bueno, pues como se ha dicho, ya pasa, esto, bueno, pues lo identificó mi padre, ¿no? Pasa en el 15 a Rocaforte, ¿no? Entonces, no hemos tenido una serie desgraciadamente, ¿no? No hemos tenido una serie ni siquiera en los sobrenombres locativos, es decir, en personas que se llaman fulanito de, y lleva el apellido como locativo, ¿no? Del lugar. Aquí pues no hemos tenido mucho juego, ¿no? Entonces nos movimos en unos terrenos muy de hipótesis que bueno, pues nos dan mucha rienda a la imaginación, pero bueno, dentro de que esa imaginación pueda ser más o menos legítima, y que pueda dar más o menos juego, pero yo creo que lo cierto es que aquí, en todo este amplísimo Valle de Aydar, que como he dicho en mi intervención, era mucho más de lo que es estrictamente el Valle de Aydar actual, era un macrovalle que se extendía más allá del Aragón, y bueno, pues en todo ese valle había
un núcleo más bien originario, fuerte, que acaba aglutinando a lo que podríamos denominar la capitalidad del valle, por la fuerza de los hechos, y por la fuerza jurídica de estos dos fueros que yo he explicado, y que acabará siendo pues no solo la ciudad vertebradora de todo este gran distrito, que es Sangüesa, con su núcleo originario aquí, en Sangüesa la Vieja, sino que incluso su fuerza acabará demostrando que acaba siendo capital merindana, ¿no? Bueno, pues con un distrito tan amplio que llega nada menos que hasta Tibas-Muruarte de Reta, que es de donde yo soy, y por tanto también soy merindano, ¿eh? Entonces, bueno, pues es así, ¿no? Y todo se origina aquí, donde estamos, ¿no? Es algo tremendo, ¿no? O sea, tremendo digo por la fuerza simbólica que ello tiene, ¿no? Realmente está, un poco ya dando fuego a otras intervenciones, ¿no? Yo no conocía, he aprendido mucho de la intervención que ha hecho ahora Charly, yo no había visto esos tres ábsides, ¿no? Pero que la iglesia de Sangüesa la Vieja fuese tan potente no es una casualidad, y muestra muy a las claras el proyecto político, institucional, no del poder local, del rey de Navarra, con este núcleo, ¿no? Me enrollo demasiado, perdón. Has dicho esa pregunta, hemos visto la intervención de Charly. Una iglesia a tres ábsides, dan el fuero en 1122, Alfonso I, ¿no? ¿Y están construyendo esa iglesia en ese momento? No, no. Al hilo de esto, lo que decía Roland, nos sirve la similitud que tiene esta iglesia con Uruguay, porque no tenemos más elementos comparativos. Entonces, Uruguay también es otro centro importantísimo en el siglo XI, muy anterior, pero que también tiene un relieve de las fuentes, tanto fuentes musulmanas, cristianas, o sea que podemos tener ese paralelismo y pensar que tiene una cronología similar. Entonces, pues esta iglesia, había una iglesia anterior, pero la iglesia, cuando se decide ya monumentalizar, ¿no?, el bien patrimonial a través o a partir de la influencia de Jaca, que la Jaca está presente, pues entonces ya estamos en el último tercio del siglo XI. Pongamos el año 1100, 1110, tiene que estar hecho. Y leer las pinturas posteriores. Un juez nos sirve de modelo para entender cómo era esto. Y también nos sirve como topografía. O sea, también esa topografía de un juez tan áspera y tan alta. Así que, en resumen, esa iglesia estaba acabada para el año 1100, pongamos. Lo que no sabemos es cómo estaba cubierta, cómo era el desarrollo de naves, no tenemos ni la más remota idea. Que todo eso se podrían saber cosas, vaya. Y luego ya, en los años 2030, 1120, 1130, se decora ese ábside. Quizás se decoran los tres ábsides. Es verdad lo que dice Roland, que eso da... o sea, que en Navarra, si exceptuamos un juez que no sabemos si estuvo pintado o no, sí que estuvo pintada, sabemos que estuvo pintada, pero no sabemos si tuvo figuras o no, pues esto es lo más antiguo junto a Leire. Eso ya nos da o sea, estamos hablando de un juez, de Rocaforte y de Leire. No es para que nos vayamos todos más gordos ¿no?, de orgullo, pero que es así. O sea, tenemos esos tres elementos fundamentales en lo que es el patrimonio histórico-artístico de Navarra en el siglo XI-XII. Ahora otra pregunta del millón. Sánchez, ¿quieres? Yo retomo la primera pregunta sobre la posibilidad de que la ceca de los Vascunes fuese aquí, estuviese situada aquí. Entonces, yo tengo escrito ahí, con relación al tema, que con las debidas precauciones, situar la ceca en los lugares de mayor aparición de los ejemplares no parece determinante. Es decir, existe un círculo a la redonda de 100 kilómetros que han aparecido monedas vascunes.
Entonces hay autores que dicen, pues en el centro, por lógica, su lógica, en el centro de este círculo es donde habrá que situar la ceca Vascunes. Entonces, eso no me parece eso hay que demostrar y no hay más palabras. Entonces, la opinión, por ejemplo, de Alicia Cantó, esta dice, se puede concluir al menos que Vascunes deberá estar en todo caso cercana a ambas ciudades, dice a Tafalla, y la otra es Alagón. Entre Tafalla y Alagón, que se sitúa, digamos, en el centro de las apariciones de estas monedas vascunes, selladas. Entonces, se deberá estar en todo caso cercana a ambas. Igualmente, Cantó relaciona indirectamente Vascunes con Rocaforte. Vascunes, y si se quiere, el solar de la única gentilidad aparentemente documentada, los Talayari, que es los talais aparecen en el ara romana de aquí de Rocaforte y tal. Hay luego una zona cerca de Oyarzún también que la relacionan con los Talayari, pero bueno, eso es otro tema a estudiar. Quiero decir que situar ya, decir definitivamente que la ceca de los Vascunis, tanto fuese Rocaforte como fuese otra posibilidad, hasta que no se demuestre lo contrario, está en el terreno de la hipótesis de las posibilidades. Muy bien, pues casco. La otra, Sancho Garcés I, parece que este es el año de Sancho Garcés I, sobre su nacimiento, qué datos hay, es de aquí. Está también el mito aquel de Larumbe, dónde fallece o dónde lo entierran, que es diferente, dónde fallece, dónde lo entierran, si lo entierran en Monjardín, habéis tenido unas jornadas en Monjardín. Los de Andosilla dicen que la familia pamplonesa, de la monarquía pamplonesa, iba a Resa el día de Santa Eulalia, que está documentado. Hay un busto de bronce allí, en Monjardín. Ahora van a hacer una escultura de cuerpo entero de bronce en Andosilla, en diciembre. Bueno, siendo... Y luego la pregunta también para Roldán. Si Íñigo Arista no fue el primero, parece que el primer monarca pamplonés es Sancho Garcés I. Un poco una reflexión breve sobre esto. Bueno, antes he dicho que no había documentación y en efecto no hay. Entonces, en la Edad Media, yendo muy atrás todavía, o sea, quiero decir, en estos siglos altomedievales, todavía con más razón, es muy frecuente que se creen mitos fundacionales, de todo tipo. Y no los tenemos que mirar con nuestros ojos actuales. O sea, realmente hay infinidad de santos que no existieron. No voy a poner aquí ejemplos. San Francisco de Asís, a ver, no estuvo en Rocaforte en su vida. Y no nos tiene que escandalizar. Pongo ejemplo local, ¿no? Bueno, pues es así. Ahí Vicente Villabriga pinta mucho. Bueno, quiero decir, por ejemplo, yo que soy profesor de Historia del Derecho, el mito fundacional sobre el que se erige el pactismo navarro y el pactismo aragonés son unos supuestos fueros de Sobrarbe. Esos fueros, ¿no? Y fueros que además surgen de la primera batalla de la Reconquista contra los musulmanes pamplonesa y aragonesa. Es todo mentira. O sea, y en un momento dado eso surge, eso pasa incluso... lo de los fueros de Sobrarbe, por ejemplo, se introduce en el fuero de Tudela, del fuero de Tudela pasa al fuero general, a los fueros de Aragón, y se tiene como verdad absoluta, pues hasta que, bueno, pues los historiadores
contemporáneos, nos cargamos estas cosas, ¿no? Bueno, para eso servimos también los historiadores, ¿no? Pero bueno, el que nos lo carguemos no quiere decir que tenga una fuerza importantísima a lo largo de la historia. Entonces, volviendo a tu pregunta, el ser el primer rey de Pamplona, dónde surge, dónde nace, dónde muere, etc., son elementos que no en ese momento del siglo X, sino en siglos posteriores, pues han ido alimentando leyendas locales. Claro, pues es que os he dicho que Sancho Garcés I, hoy sabemos que es el primer rey de Pamplona, pero hasta los años 60 se ha venido creyendo que era Íñigo Arista. Íñigo Arista fue un caudillo militar importantísimo. No se podría haber creado el reino de Pamplona sin la familia Arista previa. Pero para ser rey y para haber un reino, pues tú necesitas una serie de atributos de la realeza que, bueno, pues que Íñigo Arista no los tenía, ¿no? Atributos simbólicos, jurídicos, incluso poblacionales. Y entonces la documentación que hace rey a Íñigo Arista es toda una documentación falsificada, interpolada y demás, que por cierto uno de los centros de mayor falsificación documental lo tenemos aquí al lado, importantísimo, Leire, los monasterios, eran los centros que más falsificadores por razones más que evidentes, ¿no? Bueno, entonces, como digo, yo creo que desde la historiografía actual se ha ido poniendo blanco sobre negro desde bastantes décadas atrás y siguen perviviendo en el imaginario local o incluso navarro en general, pues esos mitos fundacionales, como digo, importantísimos, ¿no? Y que van a la esencia identitaria de algo que lo tenemos como algo importantísimo nuestro, ¿no? Yo qué sé, Sancho el Fuerte, por poner un ejemplo conocido por todos. Sancho es, en el numeral es Sancho VII el Fuerte. Pues todavía en la primera mitad del siglo XX se le ponía Sancho VIII, porque ni siquiera se sabía contabilizar bien a los reyes, ¿no? Había una mezcla ahí. Ese Sancho Garcés I de Vasconsa, ¿quién es el? Pero bueno, pues sí, ese es el primero, pero luego ni se sabía, ¿no? Pero hoy sabemos, desde el año 1912, pues que Sancho el Fuerte no se trajo unas cadenas de las Navas de Tolosa, que lo de las cadenas es mentira también, ¿no? O sea, digamos aspectos nucleares de nuestra identidad, ¿no? Y al que lo descubrió, Ambrosio Huici Miranda, bueno, pues que pues acabó casi en el exilio el pobre en Valencia, ¿no? Que por cierto, traigo este ejemplo porque era el mejor arabista de la primera mitad del siglo XX y era de Navarra, ¿no? Ambrosio Huici Miranda, y este es el que descubrió que lo de las cadenas era una filfa, ¿no? Pero bueno, afortunadamente Navarra, y otra vez ya vuelvo al principio, Navarra ha tenido la fortuna de tener estudiosos de sus fuentes medievales cronísticas árabes, bueno, pues están muy bien estudiadas, ¿no? Aquí David comentaba de Alberto Cañada, pero bueno, Alberto Cañada y otros especialistas en fuentes cronísticas, bueno, pues ya han identificado muy bien, ¿no? Que este era el origen. Desde luego no existían libros de bautismo ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, pero que Sancho Garcés I era de aquí, pues yo creo que existe una unanimidad. Y existe también una unanimidad bastante grande en dónde está enterrado Sancho Garcés, que es en Monjarrín. Ahora, dónde murió, cómo murió, etc., pues eso ya nos queda en una nebulosa, y que si alguno quiere pugnar y poner su estatua, pues que la ponga hoy. Pues me parece fenomenal, porque, oye, todo lo que sea, pues hacer una reivindicación de la historia sana y bien traída y demás,
Pues bien, y yo no soy contrario a los mitos, ni mucho menos. Yo creo que si un mito ha tenido un arraigo en una localidad, y pongo el ejemplo aquí de San Francisco de Asís, ¿qué más da que estuviera o que no estuviera? Eso ha generado pues, un legendario popular importantísimo que hay que mantenerlo. Y por algo se creó y por algo se mantuvo. Y así es. Y todas las órdenes religiosas han pugnado pues, por decir que su santo fundador estuvo donde estuvo. Y ya está, y había que sacar pecho. Y no lo miremos con nuestros ojos actuales, porque entonces haremos una lectura, en este caso, de la historia legendaria, pues muy incorrecta. Cuando te escuchábamos, Charlie, que estabas analizando las pinturas, me recordabas a los prehistoriadores, a los colegas prehistoriadores que están buscando ahí pues restos de un bisonte oriñaciense o la grupa de los bisontes magdalenienses, ¿no? Tú lo haces estudiando las pinturas románicas y góticas. ¿Qué tendríamos que hacer con ese testimonio que tenemos aquí? Tenemos que hacer, como suelen hacer, una pequeña réplica de esas pinturas, como suelen hacer neocuevas. Tenemos que extraerlas y llevarlas al Museo de Navarra, porque allí van a estar muy bien conservadas y seguras. O tendríamos que facilitar la accesibilidad, poner una especie de recreaciones, hologramas, proyecciones. ¿Cuál es tu reflexión al respecto? Nos podemos vender a un museo americano. Venga, vamos a contestar. Me has asustado cuando has empezado, me recuerdas a un hombre prehistórico. Sí, no, a un investigador paleolítico. Lo primero es acabar el estudio de las pinturas, que no está acabado. Entonces, para acabar el estudio, el primer paso era quitar la caldera, que está muy bien, que está quitada. Y ahora lo siguiente sería reubicar los muros, que hay dos muros, que no es fácil, porque son muros que hay que ver qué trabajo hacen, hay que verlo. Pero bueno, liberar los dos finales de lo que era el cilindro, los dos finales del cilindro absidal. Una vez que esté eso liberado, sería necesario estudiar todos los fragmentos que están diseminados por la torre. Bueno, eso es una labor de paciencia. Ahora igual hay herramientas que nos pueden servir para ese tipo de cosas. Y luego también quedaría ver si la sacristía, porque la sacristía también tiene un murete que quizás sea original, si ahí se conservan bajo los lucidos más pinturas. Una vez que se ha hecho el estudio completo, que se ha liberado el espacio, habría que decidir cómo socializarlo, ¿no? Porque siempre andamos con esa misma cadena de valor, ¿no? O sea, primero es darle nombre, que eso también hemos hecho alguna conferencia, ¿no? Lo que no tiene nombre no existe, pues darle nombre, situarlo en la historiografía, darlo a conocer desde el punto de vista historiográfico, después conservarlo, pero después también hacerlo público. Y con eso tenemos la cadena completa. Claro, ¿cómo hacer para que un espacio pequeño sea visitable? Bueno, pues ya es un primer problema. Entonces, yo veo que tienen que quedarse aquí, donde están, que tengan un acceso fácil, pero sea un acceso siempre para grupos pequeñitos, ahí no habrá más solución. La fuerza del asunto no es suficiente, creo yo, como para ir mucho más allá. Es decir, bueno, vamos a hacer una recreación, escala 1:1, no creo que nos vamos a meter en ese lío. Otra cosa es cómo restituimos el espacio para que al entrar sintamos que entramos al ábside, a la capilla mayor de una iglesia románica. Pues ahí habrá que hacer un esfuerzo también de nada de no pastiches ni intenciones historicistas, sino simplemente que yo entre a ese espacio y sepa dónde contextualizar. Y luego quizás sí que añadir, no ni mucho menos completar las figuras ni nada de eso, pero sí añadir quizás unos fondos. Las pinturas románicas siempre se ordenan con fajas de color. Bueno, pues darle una unidad a ese espacio, una unidad visual. Eso, con alguna explicación previa y posterior, pues yo creo que dejaría un espacio digno, visitable, que
bueno, que las socializaría, sí. Yo creo que sería suficiente con eso, no creo que mucho más. Pero sería importante que las veamos despejadas de todos, o sea, quitar todos esos muros. Eso sería lo más urgente, creo yo, ahora. Y bueno, pues ahí tienes que navegar. No sé. Se ha intentado, o sea que no es fácil, no es fácil. Bueno, pues gracias. Simplemente una pregunta así un poquillo, tú que has tenido responsabilidades institucionales en patrimonio, la actitud del Gobierno de Navarra para invertir aquí en Rocaforte un poco, ¿cómo la ves? Voluntad sí que hay, claro, pero hay un orden. Yo creo que ahí estamos todos, nos encontramos todos ahí, no hay ningún problema. Tenemos un histórico que existe, claro, pero bueno, yo creo que en cuestiones patrimoniales hay que pensar que cultura es el último mono del asunto. O sea, cuando las cosas van bien hay financiación, cuando las cosas van regular empieza a decaer. Pero este tipo de intervenciones son súper interesantes. Yo creo que nos parecen a todos interesantes. De hecho, aquí vino la consejera en su momento, estuvimos viéndolo. Y luego ya es una cuestión de orden. Es decir, bueno, pues yo dispongo de 3 millones anuales, ¿no?, para intervenciones. Pues ¿cómo ordeno eso? Bueno, pues en un momento dado llegará. Ahora, la clave es que esa línea de patrimonio, ¿no?, esa línea de valoración del patrimonio, esa cadena, no se rompa. O sea, que la tengamos iniciada, que exista. O sea, lo importante en este caso es que las conocemos, que surge una asociación, que se han estudiado, que se han consolidado, que están ahí. Bueno, pues ahí están. O sea, que no va a venir nadie y nos las va a robar, o no va a venir nadie y las va a picar. O sea, que están. Bueno, pues luego habrá que seguir dando pasos en la misma dirección, que yo creo que nos encontramos todos en ese camino. Yo creo que la dirección la vemos, claro. Bueno, pues eskerrik asko a los tres, damos por finalizado esto. Gracias Roldán, gracias Charlie y a David por vuestro trabajo del equipo de Sangosarra y esperamos que publiquéis en Sangosarra. Y muchas gracias también a los ponentes que hoy nos han acompañado. Ha sido un lujo el escucharos durante todas estas horas hablar de historia, de cultura, de mitos, de identidad. Para los que en el colegio no pudimos aprender nuestra historia, aprendimos otra. Y para presentaros esta asociación Vascunsa, no puedo explicar más sino hablar primero de Aitor Fernández Doneca y de lo que Aitor siente por Rocaforte. Aquí vivió su infancia y juventud y aquí era también su madre, Marta Ónica Lindain. Y a día de hoy, aunque por razones de la vida pues residió fuera, mantiene ese arraigo y ese vínculo, sobre todo con Rocaforte y con Sangüesa, a través de su pertenencia al grupo de danza Rocamador Dantzari Taldea. Y como además Aitor es un apasionado de la historia y si algo tiene Rocaforte es precisamente historia, pues es la unión de esas dos fuerzas lo que ha hecho surgir esta asociación. En ese empeño, Aitor ha vinculado, ha involucrado a personas de su familia, de su entorno, de su pueblo, a autoridades, a empresas, a colectivos varios. Los que conocéis a Aitor ya sabéis de lo que estoy hablando. Y de este modo, pues el grupo hemos llegado a conocer el potencial que tiene Rocaforte en espera de los trabajos que van a seguir o que permitan seguir recuperándolo, conservándolo y dándolo a conocer como apuntábamos ahora. Para la Asociación Vascunsa Elkartea, este patrimonio es sobre todo un punto de partida en el que iniciar nuestra actividad y una oportunidad también para desarrollar distintas acciones como la que hemos vivido hoy, que nos permiten conocer y saber más sobre el territorio que habitamos, de las civilizaciones que nos han precedido, pero también creemos que es una oportunidad para mantener
y recuperar incluso oficios que van perdiendo, que los vamos perdiendo, como la cantería, la herrería, la cerámica vidriera, etc. También una oportunidad para utilizar estas nuevas tecnologías que van surgiendo en materia de cultura, de biodiversidad, o de propiciar momentos de encuentro e intercambio en torno a la naturaleza, la cultura, la música, la danza o la historia. Como veis, los intereses de la Asociación Vascunsa son muy amplios y en cuanto a la manera que tenemos o que queremos funcionar, nos vamos a basar en dos premisas fundamentales. La primera es el trabajo en red con todas las asociaciones, las autoridades, como hemos apuntado la Asociación Enrique II de Albret. Creemos que es el trabajo en comunidad, el trabajo en auzolán es otro de los pilares fundamentales de nuestra asociación, así como la promoción de lo que hemos llamado productos de kilómetro cero. Hemos hablado mucho a lo largo de toda la mañana del nombre Vascunsa. Nosotros lo hemos elegido siguiendo un poco la tesis de Alberto Cañada Juste, que sostiene que es Rocaforte Sangüesa, esa Vascunsa, a la que se refiere en sus escritos Innayán, el cronista de la campaña de Pamplona que Abderramán III lanzó en el año 924 contra los vascones, cuando el rey del reino de Pamplona era, como hemos dicho, Sancho Garcés, que nació en Rocaforte en el año 905. Y de la misma manera, nuestro logo es una antigua moneda. Existe esa ceca, una ceca la más importante en el territorio vascón, llamada Vascunes y Mones, según la grafía, el signario ibérico-vascónico, que Alicia Canto, que es la profesora de la Universidad Complutense de Madrid, que falleció también el año pasado y que también hemos nombrado hoy en varias ocasiones, en el trabajo que publicó en 1997, Ensayo de Identificación de Ciudades Vasconas, de que se decanta por ubicar dicha ceca aquí, en Rocaforte. La Asociación Vascunsa ha querido reflejar estos hechos históricos en su logotipo por la relevancia que tienen para la historia de nuestro pueblo. Y para continuar todas estas líneas de trabajo solicitamos también vuestro apoyo. Os animamos a formar parte de la asociación, a llevarla adelante entre todas y entre todos, haciendo lo que nos gusta, donde nos gusta y haciendo también historia. La siguiente actividad que os queremos proponer es un taller de historia que vamos a desarrollar de la mano de Javier Eneriz, el que fuera durante años defensor del pueblo de Navarra, que va a consistir en varias sesiones y que probablemente desarrollemos en la Casa de Cultura de Sangüesa, basándose en el libro de Javier Eneriz, como digo, Cuando fuimos vascones, que asusta un poco, pero es muy fácil de leer y será la base sobre la que se harán esas distintas sesiones del taller de historia. Y nada más, mil esker, guztioi, muchas gracias a todos. En una bandeja junto al trípode hay las hojas de inscripción para poder formar parte de esta asociación, que comienza hoy sus pasos y que queremos que tenga pues eso, una vida larga y fructífera. Muchísimas gracias.